Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, entre los personajes más quizá relevantes del Renacimiento está Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, matemático y físico, quien demostró inclusive interés por casi todas las áreas de las ciencias y de las artes. Él incursionó en la música, incursionó en la literatura, en la pintura, y es considerado por todos como el padre de la astronomía moderna, como el padre de la física moderna y como el padre de la ciencia. Fue indiscutiblemente pues alguien muy genial, y yo no sé si en algún momento está considerado loco. Sí, Galileo también es considerado casi que un nuevo Leonardo da Vinci, porque manejaban pues todos los conceptos de su tiempo, y Leonardo lo supera es en cuestiones de pintura, en cuestiones de estética y de pronto el número de invenciones. Pero Galileo está dentro de esa, digamos, de ese mundo donde aparecen los grandes creadores, porque con Galileo aparece, o incluso va a ser amigo de John Milton, el gran poeta inglés que escribe El Paraíso Perdido. Se va a cartear con un hombre que se llama Johannes Kepler, que descubre las órbitas elípticas de los planetas, que es, a pesar de que Galileo nunca estuvo de acuerdo con Kepler en que los planetas orbitaban de manera elíptica, es decir, en forma de huevo y no en forma de círculo, logra una correspondencia donde hay mucha tolerancia, y eso es muy interesante porque Galileo es un hombre que quiere aprender de los demás y al mismo tiempo busca que otros aprendan de él. Va a ser un gran estudioso de Nicolás Copérnico, que revoluciona el mundo del cielo. Por la misma época de la vida de Galileo nace René Descartes, que plantea el método de la duda metódica. Sobre todo las cosas hay que dudar para encontrar el verdadero sentido de algo, y en ese sentido que yo encuentro de las cosas es donde yo me doy cuenta de que existo, era lo que decía Descartes. Entonces Galileo está en dos periodos muy fuertes: un periodo que es el final del Renacimiento, y de hecho va a ser uno de los protegidos importantes de la familia Médicis en Florencia, y va también a participar del nacimiento del barroco, donde ya la filosofía natural, los filósofos que se preocupan por la naturaleza comienzan a hacer carrera. Incluso hay algo que es interesante, es la relación, digamos, ideológica de alguna manera con Giordano Bruno, que Giordano Bruno pues fue el gran hereje y de alguna forma influencia mucho a Galileo. A ver, en Galileo habría que ver varias cosas muy importantes que son lo que lo vuelven un genio. Algunos han dicho que es el sentido común elevado al genio, y esto es muy interesante porque hay muchos genios que no tienen sentido común. O sea, gente con una gran capacidad de memoria, una gran capacidad de análisis, una gran capacidad para entender fenómenos complejos, pero con muy poco sentido común. De hecho, el sentido común de Galileo va no solamente a la apreciación de lo científico, lo literario, sino al mismo negocio, al mundo de los negocios, porque sin temor a desacreditarlo, fue el primero que se dio cuenta de que muchos de sus inventos se podían vender, y él mismo empezó a producirlos, y cuando no pudo tuvo que enseñarle el sistema a otro para que se hicieran los mismos instrumentos para seguirlos vendiendo. O
sea que toca muchos puntos. A ver, Galileo... Memo, perdón, pero antes de que siga, sentido común entendido como... A ver, el sentido común es cuando yo aplico la observación, lo que sé y lo que dicen otros para aplicarlo a algo. Entonces el sentido común es cuando yo lo que analizo lo llevo a lo más común que yo puedo entender y a partir de ahí descubro cosas nuevas. Por eso el sentido común es, en buena parte hoy en día, podríamos decir, es el pensamiento complejo, donde yo logro ver a través de lo que sé otra cosa que no sabía. O sea, lo que es común a mi saber, lo llevo a una realidad y ahí descubro cosas que no sabía. Por eso una ciudad se puede ver a través de una molécula química, por ejemplo. A través de la física yo puedo descubrir un montón de asuntos literarios. Claro, ahí es donde está el sentido común. El sentido común es apropiarme de la realidad con lo que yo sé y ahí lograr otros descubrimientos. Por eso hay gente que se da cuenta de un montón de cosas porque la situación que analiza la lleva a lo que él sabe y la vuelve común. Y ese es el sentido común. Que de pronto alguien decía que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es porque eso lo dice alguien que solamente funciona con la memoria de otros y no con la memoria de él. Si la memoria de otros la llevo a mi memoria y esa memoria la aplico sobre un acontecimiento, hay aplicación del sentido común. Entonces, veríamos en Galileo primero, a ver, con Galileo aparece una nueva ciencia muy importante, que es la mecánica. Ya aparece la ciencia moderna, porque Galileo se da cuenta que el movimiento, que es lo mecánico, el movimiento es lo que permite lograr grandes sistemas que no se detienen. Y en esos grandes sistemas que no se detienen aparece el fundamento de la maquinaria moderna, que es una copia del cielo, única y exclusivamente una copia del cielo, que es muy importante. Galileo estudia medicina, luego deja la medicina y se dedica a las matemáticas, a la geometría, luego pasa a la física. Y con todos esos conocimientos empieza a mirar el cielo, qué hay en el cielo. Y lo primero que él descubre en el cielo es en el cielo de la catedral de Florencia, cuando están moviendo el incensario, y se da cuenta que eso es un péndulo, y que ese péndulo hace las mismas distancias en un tiempo determinado. Y como no tiene reloj para medir eso, logra la duración de la oscilación del péndulo, lo logra a través del pulso. Entonces se coge la mano y va calculando. Esto porque siempre hace la misma ruta, siempre en el mismo tiempo, hasta que en un momento se detiene. Entonces, que además eso lo va a llevar a él a que invente un reloj pendular. Cuando nosotros vemos los relojes de péndulo, pues hay que agradecerle a Galileo eso. Y Galileo, mirando el cielo, que primero ve los cielos cercanos, o sea, lo que hay en los techos, está muy pendiente del movimiento, que digamos que lo excita de alguna manera, porque en el movimiento está la vida, y si hay movimiento, hay digamos que un aseguramiento de la presencia del tiempo. Sin movimiento no sé cómo entenderíamos nosotros el tiempo. Entonces Galileo se va a dar pues a hacer ensayos, y en esos ensayos se enfrenta a lo que han dicho otros. Y ahí es donde viene la genialidad de Galileo, que Galileo no admite
lo que otros dicen sin antes probar si eso es cierto o no. Por eso Galileo va a tener una frase que se vuelve famosa, y es que estamos buscando en los libros lo que la naturaleza nos dice a gritos. Para la época de Galileo, la ciencia funciona con lo que ha dicho Aristóteles, con lo que ha dicho en términos del cielo, lo que ha dicho Ptolomeo. Para Aristóteles, y es algo que defiende pues la filosofía escolástica, existen dos mundos: un mundo supralunar, que es el cielo, que está por encima de la luna, que es inamovible, que es perfecto, que no se mueve, y otro que está por debajo de la luna, el sublunar, donde todo cambia, donde existe la vida y la muerte, y eso se va a tomar como una verdad absoluta. O sea, en el mundo sublunar encontramos los defectos, encontramos las desmesuras, encontramos los cambios, no hay una gran certeza de qué sucede. Pero si miramos más allá de la luna, todo es perfecto, todo está quieto, todo es la magnificencia de Dios. Y a pesar de que Galileo es un gran católico, va a ir descubriendo que eso no es cierto, que los planetas se mueven, que las estrellas hay unas que aparecen, de hecho la Serpentius, que es una que él descubre, es una primera explosión de una estrella, que eso está vivo. Y en el mundo de Ptolomeo, todo gira alrededor de la Tierra. Y la Tierra es el centro del mundo. Obviamente esto va a ser muy importante para la teología, porque el hombre es el centro del universo, y al ser el centro del universo ha sido escogido por Dios para que todo gire alrededor de él. Y de hecho ese es uno de los problemas que tiene Galileo, que se enfrenta a unos conceptos que ya la teología determinaba como irrebatibles, y que lleva a pensar el mundo de otra manera. En el mundo de Ptolomeo, en los textos de Ptolomeo, todo gira alrededor de la Tierra porque la luna gira alrededor de la Tierra. Entonces lo que descubre Ptolomeo, o lo que presume Ptolomeo, es que si la luna gira alrededor de la Tierra, el resto del mundo gira alrededor de la Tierra. Y eso explica muchas cosas que están en la Biblia, por ejemplo, de que Josué haya detenido el sol, porque si la luna gira alrededor de la Tierra, los planetas giran alrededor de la Tierra, el sol gira alrededor de la Tierra, y lo que se va a ir Galileo es contra esta teoría. Obviamente no es una teoría propia de Galileo, sino que él va a adoptar las teorías de Nicolás Copérnico. Copérnico va a decir que el que no se mueve es el sol, y que todo gira alrededor del sol. Obviamente Copérnico tiene muchos problemas. Para Copérnico la figura básica es el círculo, todo gira de manera circular porque el círculo representa la esfera es la figura perfecta. Y Galileo trata de explicar a Copérnico, y le va a ayudar mucho en esto. Incluso Galileo, que va a ser pues un hombre que va a dictar sus clases en la República de Venecia. La República de Venecia era un sitio muy tolerante. Los venecianos siempre han sido comerciantes, han sido pragmáticos, y dejaban enseñar cualquier cosa por si de pronto eso que se enseñaba servía para alguna cosa o no, ¿cierto? Entonces Galileo va a estar, va a dar clase a la Universidad de Padua, además con algo muy interesante. Al igual que Paracelso es el primero que dicta clases en alemán, o sea que no utilizan el latín para dictar las clases. Galileo utiliza el italiano, y de ahí viene algo que es muy importante, porque va a hablar como piensa.
lo que no sucedía con el latín. Por ejemplo, donde se pensaba en un idioma, pero había que llevar eso al latín, y eso los obligaba a dejar un montón de giros y cosas que se manejaban a nivel popular, y que el latín pues no respondía a ese tipo de giros, incluso a los ejemplos. Entonces Galileo va a dictar las clases en Padua. Hay un dato pues que es muy importante, de pronto exagerado, pero que llegó a tener 2.000 alumnos que podían ir allá a escucharlo, discutir, y que les encantaba mucho el método de Galileo, que Galileo primero explicaba las ideas con las que él no estaba de acuerdo, sin decir nada. O sea, el mundo funciona así, Feblensejo dice esto, Sutanejo dice esto, y prácticamente convencía al auditorio. Y después empezaba a destruir todas esas ideas. Esto no puede ser por esto sí puede ser por esto cierto. Entonces eso lo vuelve un hombre con un método muy particular, un método de enseñanza que lo vuelve famoso por toda Europa. Porque para hacer algo, primero tiene que plantear. Para explicar algo, primero tiene que plantear la idea común, que es lo que la gente cree, que es lo que se ha probado, y después de derrumbar esas ideas y darles un contenido ya propio. Entonces va a suceder con Galileo que él plantea una teoría, luego plantea un ensayo y luego una demostración. Hoy en día nosotros manejamos la teoría del ensayo-error, que es la teoría científica, la que propone Karl Popper, ensayo-error, hasta que ya no se comete el error. Galileo sigue el método de probar hasta que ya eso funciona. Entonces, esto lo lleva a que intente un montón de cosas. Primero, a que en esas clases trate de demostrar o de llegar a lo que pensaba Copérnico, de cómo todo va a girar alrededor del Sol, pero haciéndose muchas preguntas, cómo son esos giros, si esos giros son circulares, como al fin Galileo acepta. Kepler decía que no, él decía que son órbitas elípticas. Va a preguntarse sobre la rotación de los planetas, si esos giran sobre sí mismos. Y mientras todo esto lo va discutiendo y va aplicando las matemáticas, hace una serie de mejoras. Y ahí Galileo es un gran ensayador. De hecho, escribe un libro que se llama El Ensayador, para mejorar las cosas. Lo primero que crea es una balanza hidrostática, utilizando los principios de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en agua desplaza el volumen y peso de ese cuerpo en agua hacia afuera, por ejemplo. Y crea una balanza para pesar metales y saber si son puros, si están mezclados, si no están mezclados. Va a crear un termómetro que funciona con agua y aire. Va a crear un compás, que es el compás geométrico militar, que es la primera industria de él, y que le da muy buen dinero porque llama después a otros para que construyan ese tipo de compás que permite incluso llegar a raíces cuadradas y cúbicas. Estas raíces cuadradas y cúbicas permite establecer cuál es la fuerza y la velocidad que va a coger el tamaño de una bala de cañón, por ejemplo, los flancos de un ejército, cómo se deben mover los ejércitos. Entonces es un compás
que lo vuelve muy famoso entre los militares. A ver, hay que tener en cuenta una cosa importante. Todos estos sabios le trabajaban a grandes señores, a grandes príncipes, y estos príncipes, en especial los venecianos, en especial el dux de Venecia, estaban muy interesados en cosas prácticas. Ellos oían cualquier teoría y oían filosofía y les encantaba ir al teatro, pero lo central en Venecia, por eso Venecia va a ser tan importante, era tener aparatos prácticos que no solamente sirvieran para defender la República de Venecia, sino también para negociar por fuera. De hecho, y como curiosidad, cuando Galileo mejora el telescopio, el occhiali, que él llamaba el anteojo, la teoría sobre el telescopio, que él lo llamó el mensajero del cielo, es una teoría que termina siendo traducida al chino. Es una cosa muy importante, eso se tradujo inmediatamente, pero debido a los venecianos, a los mercados de los venecianos, a su capacidad de negociación, a los contactos, y a que llevaban cosas prácticas, porque eso hacía parte del negocio. Entonces, Galileo crea ese compás, va a crear, como decía ahora, el reloj de péndulo, va a mejorar el telescopio. Hay una idea falsa sobre Galileo, es que inventó el telescopio. No lo inventó. Lo mejoró. De hecho, ya existía un telescopio previo hecho por Johannes Lippershey, un alemán, pero que funcionaba mal. Entonces lo que hace Galileo es coger el telescopio, lo que ya más o menos se usaba, y analizar muy bien las lentes. Él descubre que en una lente convergente, o sea convexa, una lente que tiene la barriguita hacia afuera, la figura se deforma, y lo mismo pasa en una lente divergente o cóncava, también deforma la figura. Ahora, mezclando los dos lentes, la divergente con la convergente, o sea, la gordita con la de cintura estrecha, a cierta distancia no solamente logra perfeccionar la imagen que ve, sino aumentarla. Entonces empieza a ensayar con un telescopio, con un anteojo, pues como lo llama él, de plomo, que lo estiran, lo encogen y va descubriendo que puede aumentar los cuerpos hasta 8 veces. Y finalmente logra aumentarlos 33 veces. Y hace una demostración muy interesante con los señores de Venecia, después de Florencia, y es ponerlos a mirar el mar y que vean los barcos que vienen, y después los barcos no se ven, llegan 2 horas después, y los empiezan a mirar, y aparece una frase pues que también se la asignan a Galileo, que es: nosotros vemos los barcos y de los barcos no nos ven. Entonces, claro, ese telescopio se va a convertir en primera medida en algo muy importante para los comerciantes y en algo muy importante para los militares, porque la flota veneciana era una flota de comercio, pero también era una flota militar, y todo el mundo pues de su época se movía muy bien por el mar entre la milicia y el comercio. Pero ese telescopio lo va a usar, o ese anteojo lo va a usar Galileo para mirar el cielo. Y ahí es donde vienen las grandes preguntas sobre el cielo, y donde él descubre que todo lo que se ha dicho sobre el cielo es mentira, que Aristóteles estaba completamente equivocado. O sea, irse contra Aristóteles implicaba irse contra un filósofo que había creado todo un sistema filosófico de la Edad Media. Ese sistema se llama la escolástica.
aceptado por todo el mundo, aceptado por los navegantes, aceptado por los geógrafos, aceptado por la religión. O sea, Aristóteles, que había llegado tarde a la filosofía, porque llegó prácticamente, fue la Edad Media debido a las traducciones, y además de traducciones muy malas. Al fin se había logrado ubicar en la filosofía y ya era aceptado como una verdad absoluta. Entonces el hecho de irse contra Aristóteles era irse contra todo un sistema de entendimiento del mundo. Y de muchos años. Y de muchos años, y en especial irse contra el cielo, porque el cielo era lo que más maravillaba a los seres humanos. Porque era inamovible y porque no estaba a su alcance. Entonces, Galileo empieza a mirar el cielo y descubre varias cosas. Primero, que la luna no es esférica, porque se tomaba como una esfera, que la luna tiene montañas, tiene picos, tiene depresiones, tiene valles, que la luna es irregular. Va a descubrir que Júpiter tiene 4 lunas. De hecho, pues las lunas de Júpiter, después con telescopios más poderosos, se descubre que tiene 12. Entonces él logra ver 4, y esas 4 giran en torno al planeta. Y ahí es donde se da cuenta de que, así como la luna gira alrededor de la Tierra, hay otras lunas que giran alrededor de Júpiter. De hecho, después va a escribir una comedia, una especie de obra de teatro, y una loa a las lunas de Júpiter, que las va a llamar o se las va a asignar a la familia Médicis, porque los Médicis le han colaborado, le han ayudado mucho. De los Médicis, algunos han sido alumnos suyos, etcétera, etcétera. Y le va a poner el nombre de Mediciani, que son la familia Médicis, muy bello. Va a descubrir después, con ese telescopio, las fases de Venus, que Venus tiene menguantes, crecientes, se llena. Es muy, muy interesante lo que demuestra que Venus gira alrededor del Sol. Y esa es la gran demostración de que realmente Copérnico tenía razón, y de que sí se puede demostrar lo de Copérnico simplemente viendo el giro alrededor que hace Venus, alrededor del Sol que hace Venus. Entonces va a ser muy interesante. Va más o menos a presumir los anillos de Saturno. Él no logra ver los anillos, los van a ver mucho más tarde, pero logra ver a Saturno, que se va volviendo como un plato, que a veces es redondo y en otros se estira para los lados, que eso parece como un pocillo de sopa, esos que tienen 2 orejas, y también eso le llama mucho la atención. Y ahí descubre que realmente el sistema solar gira alrededor de una estrella que no se mueve, que es el Sol. Y al mismo tiempo, mirando la Vía Láctea, que era toda mitológica, donde había n número pues de leyendas y cosas, descubre que son un montón de estrellas que al estar pues relativamente juntas vuelven una mancha blanca. Esto lo lleva a un montón de discusiones, porque algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Es un hombre que
que con esos descubrimientos plantea una nueva concepción del mundo. Ya el hombre no es el centro del universo, ya la Tierra no es el centro del universo, o sea que el hombre, como decían la gente que controvertía con él, queda tirado en el espacio, queda tirado en cualquier lugar. Eso rompe con la teoría del hombre como escogido por Dios, como rey del universo, como la tierra inamovible del mundo geocéntrico, todo gira alrededor de la tierra, y desubica, digamos, el pensamiento que tenía la Biblia sobre el hombre y que se había demostrado a través de Platón y a través de Aristóteles como última razón del pensamiento. Y eso pues lo mete en problemas teológicos, lo mete en problemas incluso científicos, porque a través de la escolástica se había llegado a una filosofía perfecta. Todavía hoy en día hay mucha gente que rescata la escolástica y la da como la filosofía más completa de todas. O sea que Galileo se está yendo contra la concepción de la que ya no se tenía duda alguna. Y empiezan las grandes dudas. ¿Qué sucede con el hombre tirado en cualquier lugar del espacio, con la Tierra moviéndose alrededor del Sol? O sea, ya la Tierra no es el centro. ¿Qué sucede con lo que dice la Biblia? Porque la Biblia es palabra de Dios, Dios no se puede equivocar. Entonces empiezan un montón de discusiones. Pero la pregunta ahí, Memo, es cómo un hombre llega a ese punto de lograr interrogarse sobre lo que ya está absolutamente establecido y es inamovible. A ver, lo que hace Galileo es tratar de demostrar si lo que dicen los otros es cierto o no. Por eso hace el ensayo. ¿Pone en duda todo entonces? Sí, de alguna manera. A ver, el observador, como dice Francis Spice, se va apropiando de la realidad y se apropia de la realidad con lo que él sabe. Y a partir de esa apropiación de la realidad se da cuenta de pronto que no se puede probar bien lo que otro ha dicho. Entonces busca probarlo de otra manera. Y logra, como en el caso de Galileo, probarlo de la manera que a él se le estaba ocurriendo, lo que demuestra que el otro no tenía razón. Claro. A ver, lo que hace Galileo, y esto pues no deja de ser muy interesante, es lo que a mí me enseñan cuánta validez tiene. ¿Qué validez tiene eso? Lo que dice un libro, ¿qué tanta validez tiene? Porque la filosofía, de pronto la filosofía natural le ayudó mucho a Galileo en eso. Hay concepciones que se toman en una época determinada y que funcionan para esa época determinada, porque las herramientas de comprobación que tenían en esa época eran diferentes a las que tenemos ahora. O sea, cada época produce lo que se llama una verdad normativa, una verdad que permite que esa época funcione. Pero pasada esa época y traída esa verdad a otra, viene el cuestionamiento. O sea, sabemos más, tenemos otro tipo de instrumental, vamos a tratar de ver eso. O sea, yo siempre me he hecho la pregunta que van a pensar de nosotros en 500 años, de los hombres del siglo XXI. La cuestionada que nos van a poner. Porque nosotros estamos utilizando unas herramientas que consideramos que son las últimas, que son las mejores para entender los fenómenos, pero dentro de 500 años tendrán otro tipo de tecnología, habrán hecho otro tipo de descubrimientos, y lo que nosotros damos por una verdad absoluta, en ese momento será simplemente la demostración de que estábamos en un error.
Y eso que yo no me iría tan lejos. La pregunta hoy sería cuál es la verdad normativa que hoy, siglo XXI, tendríamos que empezar a mirar de otra manera. Hay una, por ejemplo, que es la tecnología. Nosotros le estamos dando a la tecnología un poder inmenso porque estamos funcionando con verdades instrumentales y con conocimiento instrumental, pero hemos dejado a un lado el conocimiento humanístico. Cuando el conocimiento humanístico empiece a revisar el conocimiento instrumental, empiece a revisar lo que nosotros estamos dando por ciencia y tecnología, de pronto las concepciones van a ser completamente diferentes. Y se va a cuestionar mucho lo que estamos haciendo ahora. Se va a cuestionar el sentido que le dimos a la vida, se va a cuestionar los usos que le dimos a la misma tecnología, se va a encontrar el uso político que tenía esta tecnología, etcétera, etcétera. O sea, esa es la tarea humana. Entonces vendrá una gente muy brillante, así como Galileo, porque Galileo no se hace solo. Galileo es un excelente estudiante además. El papá, don Vincenzo Galilei, siempre va a estar feliz con lo que le dicen los profesores de Galileo. Este muchacho estudia como loco, este muchacho se aprende las cosas, hace las demostraciones, o sea, que Galileo no lo toma todo lo que se ha dicho y después empieza simplemente a revisarlo incluso sin dejar a un lado sus creencias, porque Galileo nunca deja de ser un muy buen católico además, a pesar de los enfrentamientos que tiene con ciertas personas que tienen que no le admiten la ciencia desde el punto de vista teológico, pero él nunca duda ni del evangelio ni de nada de esto. Pero ¿qué hace ese buen estudiante? Ese buen estudiante después dice, bueno, yo ya sé esto, voy a probar si eso es cierto o no, ¿no? Que es algo que pasa hoy en día. ¿Cuánto del conocimiento que nosotros tenemos hemos comprobado? Porque de lo contrario se nos está convirtiendo, como decía Bertrand Russell, en conocimiento empírico. Sabemos que si hago esto, sucede esto, pero ¿por qué sucede eso? Entonces lo que hace Galileo Galilei es convertir ese conocimiento que tiene en un conocimiento positivo. Vamos a ver si esto se demuestra así, si es así o no es así. Vamos a ver si Arquímedes tenía razón. Además que es un sistema de enseñanza muy práctico. Vamos a ver si esto que nos dicen se puede comprobar o no. Hoy en día en muchos sistemas de enseñanza se aplica eso, ¿no? Que es la parte interesante. Ahora, lo que Galileo va a lograr es hacerse una pregunta y toma como referente a Aristóteles, si Aristóteles tenía razón o no. Si yo puedo tirar una bola grande y una bola chiquita desde la torre de Pisa, por ejemplo, y ver si se demora más en llegar la chiquita que la grande, porque la grande es más pesada, y se da cuenta que no, que eso llegan al mismo tiempo. Entonces que hay algo que atrae los cuerpos, no importa el peso que tengan. Después descubre que hay cuerpos que caen más rápido rompen más fácil el aire que otros. Entonces dices, vamos a tener que quitarle el aire a esto. Entonces coge una moneda y la tira, y la moneda llega más rápido que una pluma que él tiró, pero él dice, el problema es el aire. Si metemos esa pluma en un tubo al vacío y la moneda en ese mismo tubo al vacío, deben caer igual, y efectivamente caen a la misma velocidad, por ejemplo. Entonces es un comprobador, es un ensayador, ¿no? Y ahí es donde viene la genialidad, porque coge la teoría, la lleva al sentido común, o sea, vamos a ver si esto funciona en estas condiciones, y prueba. En la escolástica se frenaba o había un freno al conocimiento, aduciendo la razón del maestro. El último que tenía el argumento era el maestro. Entonces, después de argumentar, de discutir,
se llegaba al Magistis Dixit, o sea, el maestro lo dice y por lo tanto eso es así, y se acabó la discusión. Lo que va a hacer Galileo es cuestionarse eso, si el maestro tiene la razón, pero lo hace de manera científica. Y aquí es algo que es muy importante, porque no es que yo creo que eso no es así, no, eso no es ningún argumento. Dígame de manera científica por qué no lo es. Entonces, Galileo va a ser un gran estudioso de la geometría, un gran estudioso de las matemáticas de su tiempo, un gran estudioso de la física, y va a empezar a hacerle anexos a eso. Y utiliza lo que la ciencia de su época para hacer descubrimientos y al mismo tiempo para hacer mejoras técnicas. O sea, es científico y al mismo tiempo es inventor. A ver, aquí es bueno aclarar eso. Un científico es el que descubre. Un técnico es el que inventa. O sea, el científico descubre las leyes y principios que hay dentro de un fenómeno determinado, en tanto que un técnico mejora o busca las mejores formas de utilizar una herramienta. Entonces Galileo es eso. Galileo es un científico que descubre el movimiento del sistema solar, el movimiento de los planetas, lo que gira alrededor de los planetas, más de alguna forma descubre la ley de la gravedad. Hay algo que lleva a que los cuerpos caigan a la misma velocidad, siempre y cuando pues tengan la misma forma, después Newton va a explicar el giro de los planetas a través de la gravitación, la ley de la gravitación universal. Pero entonces empieza a descubre algo precioso que es la mecánica, como decía anteriormente, y esa mecánica es el movimiento permanente, el movimiento perenne. Y después va a tratar de hacer eso con el reloj de péndulo, por ejemplo. Si le ponemos un péndulo, eso le ponemos un peso, y cada tanto le estamos dando la fuerza necesaria, ese movimiento se mantiene. Después Newton va a decir que el mundo es como un enorme reloj, que todo está funcionando. Galileo se hace preguntas sobre lo simple. O sea, se da cuenta, por ejemplo, de que un imán, la magnetita, a veces algo que está imantado, de repente no recoge en unas partes la viruta de hierro y en otras no. Se va a hacer la pregunta, porque si todo está imantado, es porque hay unas zonas que no se logran imantar. Entonces, frente a eso, se convierte en un inventor. Coge ese mismo imán, le pone una placa de hierro por debajo y logra imantar toda la placa de hierro. Y a partir de ahí mejora el imán. Entonces es un mejorador. Incluso hace una demostración con un imán, y es que coge un imán creo que de 8 onzas y logra levantar un cuerpo de 160 onzas. Esto para demostrar la fuerza del imán. Y lo mismo se hace la pregunta, que la Tierra debe ser un gran imán. Entonces la genialidad de estos hombres está no en destruir los principios porque yo quiero, sino en buscar si esos principios podrían funcionar mejor de otra manera. Él no descarta el cielo de Aristóteles para nada, ese cielo existe como tal, es que no me lo puedo negar. Yo lo que quiero saber es hasta dónde descubrió Aristóteles. ¿Hasta dónde descubrió Aristóteles? ¿Hasta dónde descubrió Copérnico? De hecho, hay un avance mucho más fuerte de las órbitas planetarias, que son las de Kepler, que el mismo Galileo no admite. Y tenía razón Kepler. O sea, son hombres que simplemente se hacen una pregunta que yo creo que es muy válida en la genialidad, y es
cómo entender mejor lo que hemos entendido hasta ahora. Cómo lograr que eso sea mejor entendido y cómo lograr ver lo que el otro no había visto. Y simplemente por lo mismo que decía ahora, cada época tiene su instrumental, cada época tiene su reflexión, y obviamente sobre esas épocas anteriores nos construimos los seres humanos, pero nos construimos viendo lo que en esas épocas no se había visto. Y no se puede decir que el otro no era inteligente, no, sí lo era, pero no tenía la suficiente información para llegar hasta allá. Entonces, lo que hace Galileo es tomar la información existente y hacerse una pregunta. Bueno, esto, hasta aquí entendieron, vamos a ver si se puede entender más, y vamos a ensayar lo que dicen, a ver si eso funciona o no funciona, con lo que hoy en día tenemos. Porque sería una de las preguntas interesantes es qué pensaría Newton hoy en día con lo que hay. Entonces Newton tenía que es otro personaje del que hace un programa. Newton tenía un pensamiento genial, una mentalidad genial, una mente genial, pero ¿qué hubiera pasado con un Newton manejando las herramientas que hoy en día tenemos? Claro. Entonces Galileo enfrenta un sistema porque lo revisa, y eso es una parte de la tarea del genio. Vamos a revisar si esto que funciona así, sí funciona de esta manera, y si funciona de otra, ¿por qué funciona de otra? El genio nunca parte de la nada. Sí, claro. Por eso muchas veces hay gente que cree genios, que yo soy genio. ¿Por qué? Yo no puedo llegar a la conclusión de que yo soy muy inteligente. Yo llego a la conclusión de que puedo utilizar la inteligencia, y para utilizar la inteligencia necesito un montón de información anterior. Si no hay esa información anterior, no sé sobre qué estoy trabajando. Claro. No tengo idea sobre qué estoy trabajando. Ahora, hay una cosa que es importante. En el mundo de Galileo va a ser importante la física, las matemáticas, la geometría, pero también va a ser importante la escritura como herramienta para comenzar a pensar en orden, como herramienta para poder descomponer textos anteriores, y como herramienta para poder imaginar, y después como herramienta para poder hacer demostraciones. Incluso Galileo utiliza mucho el diálogo, y en ese diálogo va a poner los argumentos en boca de uno, en boca del otro, y de esa manera se puede hacer la demostración, que yo creo que es un texto que tiene, desde ese punto de vista, es tremendamente tolerante, porque permite el argumento contrario en boca de otro, o sea, no lo saca. En el diálogo, pues en el diálogo que va a ser su gran libro, son 3 personajes donde cada uno da su versión, y él no la moviliza, el diálogo, ¿cierto? Muy lindo además, es uno de los textos bien escrito, hecho en un buen italiano, donde él demuestra, mire, el argumento es el de este dice esto, yo digo esto, y deja al lector que escoja. Siempre está haciendo las demostraciones, pero tolera lo que dice el otro y admite lo que dice el otro. Entonces la genialidad de Galileo se resumiría a una cosa: ensayar para estar más seguro de lo que ya sabemos, ¿cierto? Y al estar más seguro de lo que ya sé, descubro nuevas cosas, porque eso es lo que da la seguridad. O sea, el cielo existe desde que se pueda descubrir en él. Si no hubiera cielo, si no se hubiera concedido el cielo, no se puede descubrir nada. Súper bien. Yo tengo un montón de apuntes, nunca sé qué es. A ver, es una curiosidad, que la ponemos ahí, con cosas curiosas. Que le hizo, hacía horóscopos. ¿Le hizo qué?
hacía horóscopos. ¿Hacía horóscopos? Pongámoslo ahí, lo meté en algún lado. ¿Alguna curiosidad, Memo, sobre Galileo Galilei? A ver, curiosidad, que hacía horóscopo, le hizo un horóscopo a la hija, a Virginia, le hizo el horóscopo. Es interesante porque el cielo del horóscopo es un cielo babilonio. ¿Cómo así? Es un cielo concebido por los babilonios y después legitimado por los griegos, pero es un cielo que ya no se mueve más, es un cielo quieto. O sea, cuando usted se hace el horóscopo y de pronto a esa conclusión llegó Galileo, usted está trabajando sobre el cielo que no es. Ya ese cielo ha tenido un montón de cambios, de acontecimientos, y ya no es el cielo de los astrónomos, ¿cierto? Que es un cielo que se amplía, en tanto que el cielo del horóscopo es un cielo quieto. Y eso pues es curioso, y eso lleva un montón de discusiones después sobre el problema de tener un buen telescopio, que al tener un buen telescopio el cielo se amplía y aparecen otras cosas que nadie había tenido en cuenta del cielo.